sentido de que no voy a hablar de esoterismos, para eso tenéis los libros que he ido publicando desde la época en que se hizo las edades del hombre aquí. Ahí empecé a publicar por vez primera libros sobre los templarios en San Bartolo, fundamentalmente. Esto va de otra cosa, esto va de tratar de esclarecer algunas cuestiones históricas que, por mi parte, intento zanjar la ubicación del convento de San Juan de Otero en el cerro del castillo de Ucero, y no en otro sitio, como hay algunos otros investigadores que abogan en otros lugares. Podemos hablar luego posteriormente. De ello voy a tratar de argumentarlo, ¿no? Bien, en la página hay un mapa de arriba, un mapa en el que están remarcados lo que eran los territorios de los Lara, una de las casas nobiliarias más importantes del siglo XII y comienzos del XIII. Muy importante. Pensad que algunos de los destacados personajes de la familia Lara tuvieron vinculaciones con la Orden del Temple. Pero es que además una familia linajuda nobiliaria un poco, no de primera categoría, porque no aparecían en las cortes, en la corte regia, era vasalla de los Lara, que son los señores, la familia de los Fuente Armengil, que está muy cerquita de aquí. Es el condado de Lara, más tierras que quedaron anexadas al condado de Lara, a los condes de Lara. Y abajo veis que pongo Ucero como mojón o tierra de mediación. ¿Qué es eso? Bueno, pues hay un fuero de la tierra de Lara, que habla de que hay una fuente del rey, donde tenían lugar lo que se llamaban los medianeos. Eran lugares con una autoridad jurídica para poder sancionar y poder juzgar y determinar conflictos. Y entonces, en la Fuente del Rey, que uno de los más ilustres historiadores de Soria y geógrafo y cofundador del Centro de Estudios Sorianos, que es Clemente Sáenz García, en 1964 ya decía que esa Fuente del Rey es el nacedero del Ucero. Él lo determina que es ahí. Tiene sentido, porque es un lugar en el que, como veis en los mapas, confluyen los territorios de Lara y lo que era la Extremadura de Suso, que es la nuestra, la Extremadura soriana. La Extremadura soriana. Y entonces los conflictos que tenían entre los habitantes de los territorios que controlaban de una forma u otra los Lara, que es todo eso que vemos ahí, y los conflictos que surgieran desde el nacedero de Ucero hacia abajo, más abajo del Duero incluso, todo lo que era la Extremadura de Suso, se juzgaban ahí, se determinaban ahí. Eso es muy importante. Y eso nos está diciendo, además, nos está enmarcando un lugar clave estratégico, político, que hay que controlar. Bien. Con los rasgos latinos. Homines de Lara, los hombres de Lara, habean medianeto cum homines de Extremadura de Iuso in roda et cum homines de Extremadura de Suso in ributo, que es el río, in ributo de Lobos, río Lobos, a la fonte del Rege, en la fuente del Rege. Bien, Fuente Armengil. Y delegaban en ellos cosas, de tal forma que en ocasiones, sobre todo Pedro Núñez de Fuente Armengil, aparece como, firmando documentos como príncipe de Osma, señor tenente de San Esteban, y debido a unos lazos de parentesco, porque Pedro Núñez de Fuente Armengil se casó con la hija
del pater de los Lara, Gonzalo que les llamaba, que fue el que fue señor de Osma, fue repoblador de esta zona. Yo soy de Tajueco. Tajueco pertenecía al alfoz de Andaluz, gracias a este señor, que otorgó fuero, pero también fueron señores hasta de Medinaceli. Y en Medinaceli también aparece este Pedro Núñez de Fuenterrabía, en algún momento como merino, que era un cargo importante de delegación regia. Supongo que muchos de vosotros conocéis la historia del conde Lucanor, ¿no? El conde Lucanor de don Juan Manuel. Yo creo que lo escribe hacia 1340, 50 o así, es cuando escribe el conde Lucanor, don Juan Manuel Infante, que pudo haber sido rey, pero no lo fue. Y ahí cuenta cómo Rodrigo González de Lara, el Franco le llamaban, pues había caído en desgracia con el rey, con Alfonso VII, y se había marchado a Tierra Santa. Y en Tierra Santa había construido o reforzado un castillo al lado de Ascarón, que ahora está saliendo en las noticias con el conflicto de Oriente, ¿no? De palestinos y israelíes. Y ese castillo es conocido con un nombre muy curioso. Yo creo que lo indico por aquí. Vamos a ver. Bueno, es Torón de Chevalier, el Torón de los caballeros. Pero Torón significa Otero. Y construye ese castillo, y cuando se viene para acá, lo da a la Orden del Temple. Castillo de Torón de los Caballeros, al lado de Ascarón, cerca de Ascarón, que Ascarón es una plaza muy importante islámica que había que conquistar los cristianos. Eso por una parte. Pero es que resulta que este señor que construye este castillo, que luego lo da a los templarios, Rodrigo, que fue conde de Lara, era cuñado de nuestro Pedro Núñez de Fuenterrabía. Y sabemos, por los documentos que hay en la Biblioteca Pública de Madrid, que en aquella época era normal que si un señor se hacía cofrade laico del Temple, los vasallos más importantes que tenían también se lo hacían, y sus mujeres, y sus hijos. Eso sucede, por ejemplo, con el segundo tenente de la ciudad de Soria, Fortún López, cuyo esposa, hijos y criada se hacen cofrades laicos de la Orden del Temple. Los primeros tenentes de Soria, está documentado, fueron cofrades laicos, no caballeros templarios, cofrades laicos, como una especie de orden tercera. Bien, pues este Fortún López de Soria, que está documentado que fue caballero cofrade laico del Temple, estaba casado con una hija de nuestro Pedro Núñez de Fuenterrabía. Es decir, que tenemos el cuñado, el gran conde Rodrigo González de Lara, que se va a Tierra Santa, refuerza o construye desde los cimientos un castillo en el Otero de los caballeros, Torón, que luego da a la Orden del Temple. Ese es cuñado. Si lo da a la Orden del Temple, vamos, seguro que se hizo, porque se hizo cofrade laico del Temple. Y por lo tanto, sus vasallos más importantes, y entre ellos estaba Pedro Núñez de Fuenterrabía, lo serían cofrades laicos. Y el hermano de Pedro Núñez, el templario de San Juan de Otero, no es que fuera cofrade laico, es que fue fraile en San Juan de Otero. Todo nos conduce a un cero. En lugar de medianeo,
Fuentermejil, que está al lado, los Lara, que controlan la parte de arriba y la parte de abajo, porque todo este territorio, desde el Cero hasta Almazán, estaba controlado por los Lara. Y los Lara, como estáis viendo, tenían vinculaciones importantes con la Orden del Templo. Estos son aspectos en los cuales yo quiero seguir indagando. Y el otro es Fernán Núñez. Esta es la clave, Fernán Núñez. ¿Por qué es la clave? Porque Fernán Núñez, en un documento de la Orden de Calatrava, que el cronista calatravo Francisco de Rades y Andrada localizó en un convento burgalés de monjas calatravenses, en ese documento, qué bueno sería poder localizarlo, porque habría muchos más datos. Los que tenéis esta segunda página, está aquí, esto de aquí, este documento. Ahí, ¿qué es lo que dice? Dice que Fernán Núñez había profesado como fraile en San Juan de Otero. Es el único nombre templario que conocemos del convento famoso de San Juan de Otero, que aparece en la bula del Papa Alejandro III. Y dice que este Fernán Núñez había sido templario en San Juan de Otero, pero que luego se pasó a Calatrava, porque la Orden de Calatrava y los Lara tenían muchas vinculaciones, muchas vinculaciones. Y, además, dice que cuando muere hay una pugna entre la familia heredera del Fernán Núñez, los calatravos y los templarios. ¿Por qué? Porque cada uno quería llevarse de la herencia. Y el Papa Alejandro III lo que hace es poner de acuerdo al abad de Arlanza, ahí en Burgos, y al obispo de aquí, el obispo Juan, del que hablaremos, para que zanje la cuestión, a ver para quién son esos bienes, ¿no? Y Rades de Andrada, que era de San Andrés de Soria, al lado de Almarza, nos cuenta una cosa curiosa. Dice, en este documento sale a relucir que este Fernán Núñez era hermano de Pedro Núñez de Fuentermejil, el que salvó a Raimundo, ¿qué digo yo? El que fue merino en Medinaceli, príncipe de Osma, teniente delegado también en algunas ocasiones de San Esteban, segundo señor de Fuentermejil, eran hermanos. Bien, muy interesante. Sabemos que Fuentermejil está a 15 kilómetros en línea recta del Cero. Es factible, por tanto, que realmente San Juan de Otero, como se ha venido diciendo por algunas personas, el padre Florentino Zamora Lucas, que fue cofundador del Centro de Estudios Sorianos, archivero en la Biblioteca Nacional de España. Yo siempre he cogido esa idea de Florentino Zamora, que la encontré manuscrita en la biblioteca. Hay el archivo del padre Florentino Zamora, y en unos papeles sueltos relacionados con un cero lo encontré. Y lo publiqué en este libro, Templarios sanjuanistas y calatravos en Soria. Y ahí dice el padre Florentino que San Juan de Otero estaba en el cerro del Castillo de Cero y que la iglesia templaria es lo que queda, la ermita esta que está derruida sin techumbre, ¿no? Y que en esta segunda página, la que algunos no tenéis, pues ahí tenéis el croquis de los planos, de lo que queda, ¿de acuerdo? Pero, lo dicho, fue enterrado aquí en Osma inicialmente. Y el emperador vino aquí para honrarle. Y este Franco, pues, como os he dicho, era cuñado de Pedro Núñez de Fuentermejil. Cuñado. Cuyo hermano es el fraile templario. Y el Rodrigo, vuelvo a insistir, es el que crea el castillo de Torón de Chevalier, los caballeros, el Otero de los caballeros, y el castillo luego
se lo entrega a la Orden del Temple. Lo cual, ya os digo que en esa época es un rasgo inequívoco de que se hizo cofrade laico de la Orden del Temple, el Franco. Y por lo tanto, sus vasallos principales, que estuvieran ahí, y por lo menos la segunda vez lo estuvo Pedro Núñez de Fuentepergel, se harían cofrades laicos. La papal de Alejandro III, sin fechar, en la que se dice que había una serie de conventos en el Reino de Castilla y concretamente en la diócesis de Osma, uno que se llamaba San Juan de Otero. ¿Y dónde estaba este San Juan de Otero? Ahí está la Madre Cordera. El cronista López Raez, a finales del siglo XVIII, en 700 y tantos, en su crónica diocesana de la diócesis, que está en 3 tomos, bueno, pues ahí ubicaba que la ermita de San Bartolomé, que es lo que todos hemos estado creyendo, ¿no? Que es la tesis más difundida, eran los restos del convento de San Juan de Otero. ¿Y por qué lo decía? Pues porque habría visto en las actas del Cabildo que efectivamente se indicaba así. Y hay una en concreto, casi coetánea a la crónica de la diócesis de López Raez, que sí lo indica. Pero es que además, en aquella época, un cartógrafo de Regio lo que hizo fue preguntando a los curas, a los párrocos, que les dieran una serie de datos de historia y de cartografía, y que se llamaba Tomás López. Y de esos datos surgió un mapa que ahí se ve lo que yo llamo la Gran Soria, que iba desde el río Ebro al Tajo. La mitad de La Rioja era Soria y bueno, gran parte de Guadalajara también era de Soria. Y ahí está el reverso. Esto que tiene aquí corresponde al mapa de Tomás López, publicado en 1783. Y ahí verán, los datos son anteriores, son del 77, 73, cuando se lo dijo el cura, algo así. Y ahí ven que pone San Bartolomé, iglesia de Templario, cerca de Utero. ¿Quién dio este dato? El párroco, no el de Utero, párroco de San Leonardo. Un poquito antes del inicio de la pandemia, pues me entero de que hay documentos del antiguo libro Becerro de la Abadía de Roncesvalles, donde se indica que San Bartolomé de Utero había pertenecido a la Abadía de Roncesvalles. Entonces empecé a indagar, ¿no? ¿Y cuáles las conclusiones más importantes de esa indagación? Pues que efectivamente en la copia del libro de Becerro, porque el libro de Becerro auténtico no existe, pero se hicieron copias, se indica, la fecha más antigua, se indica que en 1203, la ermita, lo que es San Bartolomé actualmente, el enclave, el lugar, pasa a posesión de la Orden de Roncesvalles. Y en 1222, en el entorno de 1222, incluso se conoce el nombre se crea ahí una comandería, que se llama una comandería. Bien, entre los templarios son encomiendas, aquí se llama comandería. Y el comandero se llamaba Fray Gregorio. La Orden de Roncesvalles también llegaron a tener algunas posesiones en el entorno de Utero y también en otras poblaciones de la provincia de Soria, curiosamente. Y la última vez que he encontrado yo que se cita a San Bartolomé como posesión de la abadía de Roncesvalles está en los estatutos de 1287.
Es decir, que desde 1203 a 1287, con pocos documentos de copias del libro de Becerro, de la abadía de Roncesvalles, se cita. Claro, eso es un choque para quien durante años, como yo, pues ha tenido la idea de que San Bartolomé había sido construido por los templarios y tal y cual. Bueno, ahora bien, si los templarios estaban en San Juan de Otero, que estaba en el cerro, si los templarios tenían conexiones con las cofradías de constructores, como has sabido, y en la documentación de la abadía de Roncesvalles aparecen permutaciones de terrenos entre los templarios, la Orden del Temple y Roncesvalles, pues caramba, ya nos vamos acercando. Toda la simbología que he encontrado vinculada a algunos otros enclaves templarios, como Laon en Francia, que he ido desplegando en mis libros, no me desdigo de ella, es decir, la simbología va por otro camino. Son manantiales subterráneos, corrientes que van, que surgen en algún momento, pero que tienen mucho tiempo detrás de donde arrancan y se enlazan con arquetipos del consciente colectivo, etcétera, etcétera. Conociendo un poquito lo que son la historia de las religiones comparadas, pues ves que hay símbolos comunes. Y dentro del medievo, en muchas iglesias, pues efectivamente ves en algunos enclaves que se consideran templarios, y algunos que están realmente documentados, como Laon en Francia, que aparecen esas cosas en San Bartolo. Pero ya digo, en mi libro, Claves masónicas de los maestros constructores, desde Córdoba al Camino de Santiago Navarro, ahí ya hay una serie de claves templarios que yo dudo que fueran, y no fueran, por ejemplo, Santa María de Unate, que para mí es maravillosa. Voy muchas veces a Santa María de Unate, pero no creo que no es templaria. Bien, pero a lo que voy. Las cofradías de constructores se movían por todas partes. Construían para benedictinos, para cistercienses, para Cluny, da lo mismo, para hospitalarios, para templarios, para calatravos. Tenían un saber que, según los eruditos en el tema, provienen de los oficios, las cofradías de oficios que ya existían en Bizancio, en Roma, en fin, es largo, y con sus propias tradiciones y tal. Y eso es lo que se va viendo en el simbolismo de los templos, y muy especialmente en San Bartolo, que es un lugar en ese aspecto único. Intercambios, conexiones entre los templarios de San Juan de Otero con la abadía de Roncesvalles, concretamente para San Bartolo, muy probablemente, pienso que sí. Descartado que San Bartolo fuera edificado por la Orden del Temple de manera directa, porque han aparecido estos documentos de la abadía de Roncesvalles, bueno, pues no se puede decir ya que fue construido por la Orden del Temple, pero se puede sospechar que las cofradías de constructores sí que podría estar vinculada a la Orden del Temple. Y desde luego, como digo, todo el simbolismo que tienen canecillos y tal es extraordinariamente impactante, y algunas cosas muy directamente vinculadas con la Orden del Temple. Por ejemplo, lo que allí hace ya muchos años. Nada más entrar en la ermita, arriba, ¿no? El primer capitel de la puerta de arriba, ahí está un soldado y hay una serie de losanges, de cuadrados, de rombos, que estarían en su momento pintados blanco, negro, y dentro de un círculo está circunscrita la estrella de 8 puntas, que es conocida como la Cruz de las Beatitudes. Bien, pues nosotros nos vamos a Laon, en Francia, en la iglesia templaria documentada, y en el suelo aparece eso. Aparecen los ángeles, rombos, blanco-negros, y la cruz de las 8 beatitudes. Una cosa curiosísima.
Luego hay algunos grafitis que yo he encontrado también en Chinon. Chinon fue donde fueron apresados el último gran maestre, Jacques de Molay, y algunos jefes importantes de comanderías templarias, encomiendas, perdón, de Francia, que también lo tenemos en San Bartolo. Por lo tanto, digo que si fue Roncesvalles, la bahía de Roncesvalles, la que estaba al mando en ese momento para construir San Bartolo, sin embargo, la simbología sí que encuentro relaciones con los templarios y con otras cuestiones esotéricas que no es el momento porque esta charla es de temas históricos. Hace una veintena de años escribí un artículo de una página en el norte de Castilla, entonces era corresponsal del norte de Castilla, y allí hablaba sobre las vinculaciones del Camino de Santiago con San Bartolo. Bueno, vosotros sabéis que cuando se funda la catedral románica primera del Burgo, se aprovecha la existencia del cadáver santo del restaurador de la diócesis, de Pierre de Bourges, que aparece por ahí. En una de las fotos está ahora el sepulcro gótico, ¿no?, que es posterior, para que todos aquellos que pasaran por aquí camino de Santiago y que no quisieran seguir por lo que fuera, tenían que pagar la mitad del coste que se suponía que iban a tener de dinero hasta Santiago de Compostela. Y que de esa forma ese dinero quedaba para construir la catedral, la fábrica de la catedral, y quedaba con todos los beneplácitos espirituales y tal, de estar poco tiempo en el purgatorio, llegar al cielo y muchas otras cosas que se concedían a los peregrinos. Pero resulta que hay un camino que desde el Burgo de Osma va hasta Ucero, cruza lo que es el cañón, llega hasta Ontoria, desde allí a Silos, Camino de Santiago. Y el que fuera director del Museo Numantino, un gran arqueólogo, un gran amigo, llorado, falleció, José Luis Argente, cuando preparó su artículo para el libro de San Leonardo de Yagüe, en el que yo también participé, me dejó el texto originario de su ensayo, y ahí hablaba de un camino de época, usado desde la época romana, que venía desde Numancia, pasaba por Muriel Viejo, Cantalucía, llegaba a Ucero. Luego esa parte él no la puso, es cierto que no la puso en el libro, pero yo tengo la fotocopia de su artículo originario. Él se sustentaba en otro arqueólogo que sustentaba esa teoría. Ahí tenemos ya relacionado el Camino de Santiago con Ucero. Ontoria, que ya sabéis, está al otro lado de donde empieza el cañón, ¿no?, la parte burgalesa. Ontoria fue señorío de uno de los hijos de Pedro Núñez de Fuenterrejil. Es decir, señorío del sobrino, se llamaba Diego, del sobrino del fraile templario de los Fuenterrejil que estuvo en San Juan de Otero, Ontoria. Estaban controlando todo el territorio. Y por supuesto, Ucero lo controlaban ellos, los Lara a través de los Fuenterrejil, no hay duda. Por eso, qué menos que tener, a lo mejor incluso el frey este que estamos hablando, el Fernán Núñez de Fuenterrejil, frey templario de San Juan de Otero, a lo mejor era comendador del convento de San Juan de Otero, o sea, un cargo importante, o el primero o el segundo, posiblemente, porque si los Lara eran los señores de la zona y tenían como mano derecha a los Fuenterrejil, pues lo propio es eso. ¿Por qué el convento templario de San Juan de Otero allí? Bien, ahí aparece el obispo Juan. El obispo Juan, del que no sabíamos generalmente nada, excepto los grandes eruditos que habían
sabían leer latín en la crónica diocesana del obispo Minguela de esta diócesis que tenemos al lado, la de Sigüenza, porque ahí sí que tiene 12 documentos que hablan del conflicto que hubo entre el obispo Juan y el Papa Alejandro III. ¿Por qué? Porque el obispo Juan no se conformó con lo dictado en un concilio diocesano en Burgos, que dictaminó que parte de Burgos iba a ser para el obispo de Osma, y así fue hasta 1950, ¿no? Llegábamos casi hasta Roa, ¿eh? Pero del Duero para abajo, para Sigüenza. Cuando la tradición que tenía es que de los visigodos todo ese territorio era del obispo de Osma. Él no lo aceptó. Y no lo aceptaron tampoco la feligresía de Duero para abajo, Caracena, estamos hablando de villas, comunidades de Villa y Tierra, o sea, de Caracena, de Berlanga, de Almazán, no lo aceptaron. Es decir, ellos seguían teniendo como obispo al de Osma, a Juan. Bueno, ahí se armó la de Dios. Y el Papa al final se cabreó hasta el punto de que le quitó oficialmente del oficio de obispo y les excomulgó. Pero el obispo seguía funcionando como obispo, ¿eh? Seguía funcionando como obispo y además es que debía tener un montón de gente increíble porque la feligresía estaba con él. Y acudió, el Papa, pues acudió al rey Fernando de León, el que quería haberse llevado a nuestro pequeñito, el rey Alfonso VIII, y acudió a su mano derecha, la mano derecha del rey castellano, que era el Nuño González de Lara, es decir, uno de los Lara, un descendiente de los Lara, para que apresaran al obispo Juan y dieran con él en prisión y lo mandaran al arzobispado al arzobispo de Toledo, que era el que regía eclesiásticamente toda esta zona, porque no hacía caso a los decretos papales. Viendo la situación, al final, el obispo Juan en 1165 cede. Y siguió siendo obispo de Osma hasta 1174 o 1175, que murió. Bien, la Orden del Temple era una especie de prelatura tipo Opus Dei, es decir, que solo dependía del Papa. Era la mano derecha guerrera del Papa. Los obispos no tenían autoridad ninguna con la Orden del Temple, no podían con ellos, ni la jurisdicción civil tampoco. Solo el Papa podía hacer y deshacer cualquier cosa relativa a la Orden del Temple. Encontramos, pues, un obispo díscolo, rebelde, el obispo Juan, que no hace ni puñetero caso a lo que dice el Papa, y tenemos una orden, que es la Orden de los Templarios, fiel al papado, guerrera, y la hipótesis mía es que una forma de presionar al obispo Juan, o que no hubiera otro obispo que hiciera de las suyas y no hiciera nada de caso, desacreditara totalmente la autoridad papal, yo pienso que Alejandro III, que tuvo muchas relaciones con la Orden del Temple, aprobó diversos decretos importantes, confirmó bulas de papas anteriores, yo pienso que dijo, pues, y alentado también por los Lara seguramente, claro, para evitar conflictos, acordaos del papel de Aneo, de resolución de conflictos de la fuente del rey Lucero. Yo creo que el Papa, en convivencia con los Lara, dijo, oye, ¿qué os parece si ahí establecemos a 15 kilómetros de la sede del obispado de Osma, en el Burgo, si establecemos ahí un convento templario de San Juan de Otero, para controlar y si hace falta darle un cañazo al obispo, a hacerlo. Esa es mi idea. Recordad que todos los Lara, los Fuentepergil, están estrechamente unidos a la Orden del Temple.
y los lagos. Fuente Merced eran los señores de toda esta zona.